noches con todos. Vamos a comenzar quizás en esta conferencia que ha organizado el Círculo de Estudio Cápsulas Jurídicas y aprovechar la ocasión para poder felicitar de esta iniciativa académica que se pueda tener. En realidad creo que es necesario tener estos espacios académicos para poder compartir algunas ideas que podamos estar nosotros en duda. A veces es necesario también puntualizar algunos conceptos que en etapa de pregrado no se pueda determinar. Y bueno, cuando uno termina la etapa de pregrado hay algunos vacíos también que cuando ya está en una etapa, se podría decir, preprofesional, todavía siguen algunas dudas rondando, ¿no? Y el tema de arbitraje, que vamos a entrar a verlo de una manera pero muy somera, porque sería muy ambicioso y podrían denunciarnos por falsa publicidad. El tocar todo una materia arbitral, creo que importaría hablar unos 4 a 5 semanas, lo que se está viendo, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de perfilar algunas ideas que nos permitan ver qué tan importante es el arbitraje hoy en día. Qué importante es el arbitraje en la medida que rompe un esquema tradicional. Ya no es algo novedoso, por llamarlo de esa manera. Y el arbitraje a esta instancia forma parte de una estructura de resolución de conflicto, quizás desde mi punto de vista, más importante que la vía ordinaria, ¿ya? Pese a que hay algunas resistencias, hay que ser muy sinceros en eso. Es más, por procesalistas de antaño, procesalistas que están acostumbrados al viejo modelo de resolución de conflictos, el arbitraje no cae bien por ahí. Pero creo yo que si que lo vamos a ver desde un punto de vista sesgado, si lo vamos a ver desde un punto de vista quizás poco objetivo y evaluar al arbitraje desde una óptica totalmente imparcial, la conclusión lo van a sacar ustedes. Y es importante este espacio académico que brinda este círculo de estudio Cápsula Jurídica para de alguna manera entrar en ambiente, en qué es un arbitraje, ¿no? Bueno, aquellos que ya están viéndonos en las redes, les doy la bienvenida. Es una de las pocas veces que salgo en estos espacios virtuales. Me va a costar acostumbrarme. Tengo muchas personas conocidas quizás que están en la transmisión en vivo. A ver, sin más preámbulo, iniciemos. Cuando nosotros hablamos de arbitraje, y eminentemente cuando hablamos de un arbitraje en el sector público, nos lleva a una pequeña precisión. Y corre una primera pregunta para luego responderlo en el trayecto de esto. ¿Es igual una actividad contractual que nace de un fuero privado a una actividad contractual que nace de un componente administrativo o de gestión pública? Algunos tratadistas reconocidos, dicho sea de paso, y algunos civilistas no se ponen de acuerdo frente a esta pregunta. Algunos dicen la contratación privada es eminentemente voluntad de partes e intervienen privados y no hay una norma imperativa que los pueda. Y el principio de libertad contractual y de libertad de contratar no es igual al principio de libertad contractual en la gestión pública o la que emana de un ente público. Y frente a ello hay un sinnúmero de controversias, ¿no? O sea, y en pocas palabras, ¿es igual tener un contrato firmado por Juan y Pedro o es igual tener un contrato firmado por la empresa consorcio La Pera con un determinado ministerio público? Un ministerio de salud, un ministerio de educación, qué sé yo. ¿Es igual? Y a eso corre la respuesta que vamos a hacerlo en unos pocos minutos. Cuando el Estado contrata, a diferencia de cualquier tipo de contratación de naturaleza privada, el Estado tiene una actividad mucho más compleja. Es decir, el Estado no parte de que me gusta eso y como eso lo voy a comprar y lo voy a necesitar, sino para que el Estado manifieste su voluntad, es necesario que haya actividades extra, actividades preconstituidas que te permitan tomar esa decisión. ¿Y cuál es la primera actividad que hace el Estado para poder contratar, ya sea construir una carretera,
comprar algún tipo de inmobiliario médico o algún tipo de computadoras en el sector salud, en el sector educación o cualquier tipo de bienes o servicios que realiza el Estado. ¿Cuál es la primera actividad que realiza? Vamos a ver si la pizarra nos ayuda, ¿ya? Si no se ve, por favor, comenten. A ver. El Estado tiene 3 fases para contratar. La primera fase es la que se denomina como fase preparatoria. La segunda fase es lo que se denomina la etapa de selección. Y la tercera etapa es la etapa de ejecución. A ver, creo que sí se puede visualizar. Si ustedes ven este gráfico y comparan con el íter contractual de los contratos privados, es eminentemente similar, porque el íter contractual en un contrato privado es así. Etapa precontractual, etapa de consentimiento y etapa de ejecución contractual. No sé si ustedes pueden ver la similitud entre ambos conceptos. Entonces partimos de una primera premisa. ¿Cuál es? ¿Es totalmente distinto una contratación privada a una contratación estatal? Vamos respondiéndolo que no. Si ustedes se dan cuenta, tiene sus similitudes. Ya en la estructura y en el desenvolvimiento vamos a ver en qué radica la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente, en la forma es casi lo que uno puede ver en contratación pública como en contratación privada. ¿A qué denominamos etapa precontractual o etapa de actos preparatorios en la actividad pública? Todo acto que hace el Estado parte de un requerimiento. Por ejemplo, yo soy el Ministerio de Educación y necesito hacer un proyecto piloto que permita que todas las escuelas altoandinas tengan internet y que puedan tener laptops todos los salones para poder llegar con este proyecto que es un poco ambicioso. ¿Qué necesita el proyecto para poder echar a andar este? Básicamente computadoras. La computadora es un requerimiento, es lo que yo quiero. Yo quiero eso para cumplir un fin público. Este requerimiento, que nace de lo que se denomina un área usuaria, se lo dan a conocer a un área superior administrativa y le dice, por ejemplo, yo quiero hacer el proyecto y para el proyecto necesito 1, computadoras, 2, internet, 3, recursos humanos, 4, personal de mantenimiento, personal de informática que me pueda tener estandarizadas las computadoras para yo poder cumplir con mi objetivo. Entonces, lo primero, quiero algo, bienes, servicios. Luego esta área administrativa verificará si el proyecto que yo estoy planteando es básicamente adaptable a un presupuesto que tiene la entidad. Esta es una etapa de certificación presupuestaria. Ya, lo que tú quieres, sí tiene un techo presupuestal. Sí lo puedo gastar, si hay dinero, entonces puedo gastar. Pasó a la segunda etapa. La tercera etapa es incluir este proyecto en lo que denominan un PAC. Repito, estoy tocándolo tangencialmente. Esto es mucho más amplio y mucho más complejo de lo que se ve en la pizarra. Y bueno, también desordenada, ¿no? Entonces, quiero algo, tengo plata, lo incorporo a un plan anual de contrataciones. Lo incorporo porque necesito saber qué cosa voy a comprar durante todo el año o el año que viene. Entonces comienzo a incorporar en este plan. Y luego hago un estudio de mercado. En algunos casos una indagación de mercado. Bueno, esa diferencia para lo que vamos a ver hoy día no creo que sea relevante. Algún día lo abordaremos. Entonces, vayamos a ordenarlo. Yo, Estado, deseo realizar un proyecto, implementar computadoras en las zonas altoandinas de un determinado colegio. Tengo dinero, perfecto, luz verde. Lo incorporo en el PAC, perfecto. Hago un estudio de mercado. ¿Y qué me va a arrojar el estudio de mercado? El estudio de mercado te va a arrojar que lo que tú quieres cuesta tanto. O lo tiene quizás determinadas casas en el Perú o en el extranjero. Por ejemplo, ¿quieres computadoras? ¿Qué tipo de computadoras? ¿Cuáles son las cualidades de las computadoras que requieres para cumplir ese proyecto? Requiero, no sé, una Corel, una laptop, con una tablet me es suficiente, no lo sé. Pero eso va a arrojar en el estudio de mercado.
Y eso tiene que ser consultado necesariamente con el área usuaria, que es quien va a ejecutar el proyecto. Una vez que ya tengo todos estos componentes, yo recién voy a pasar a mi etapa de selección. Pero todavía no lo voy a abordar, para que ustedes vean una pequeña diferencia. ¿Qué pasa si ustedes, a ver, ya vamos a ver si lo podemos modificar eso, ya más adelante, a ver si, bueno, vamos a explicar y lo comenzamos a ver. Buena apreciación, Jack. ¿Qué pasa si cada uno de los particulares desea comprar algo? Esto es el Estado, esto es Ministerio X, quiere comprar, quiere ejecutar una obra, quiere hacer una carretera, quiere hacer un colegio, no lo sé, quiere hacer X cosa. Pero ¿qué pasa si yo un día me levanto y quiero comprar una computadora? ¿Qué es lo primero que hago? ¿Voy y compro una computadora al azar? O como diría Alfredo Bullard, sería diligente en mi compra y comenzaría a buscar primero qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Si es una computadora para hacer mis actividades básicas descritos como abogado, no necesito una computadora con alta complejidad. Entonces comienzo a diferir y comienzo a ver marcas determinadas, cualidades de la computadora, y como segundo paso me voy a ver quiénes venden esa computadora. Verifico en una tienda A, B, C y comienzo a hacer mi estudio de mercado particularmente. Primero veo que la computadora que quiero, tengo mi presupuesto. ¿Tengo el dinero para poder comprar la computadora? La que quiero. No la tengo, entonces tendré que esperar, ¿no? O si no lo tengo, tengo que agenciarme de una entidad financiera, quizás. Pero veo mi certificación presupuestal. Quiero, tengo dinero y me voy a hacer mi estudio. Y dentro de mi estudio de mercado, yo podré discernir aquello que está dentro de mi disponibilidad presupuestal y aquella computadora que cumple con la finalidad que yo estoy requiriendo. Pregunta: ¿la actividad del privado es similar a la actividad del público? Particularmente, sí. Entonces, esa teoría que dice, no, la contratación pública es completamente diferente a la actividad privada y no podemos mezclarlo, yo difiero diametralmente. Entonces, si parte el Estado de esto, el privado también parte de esto. Segundo procedimiento, y es acá sí donde se va a ver marcada la diferencia. ¿Cuál es? En que si tú tienes un acto preparatorio y ya tienes dinero, tienes las cualidades y tienes más o menos cuánto puede costar en el mercado un valor referencial, lo lanzas a un proceso de selección. ¿Y por qué lanzas a un proceso de selección? Porque tú, al momento que le dices a todos los usuarios como un ofertante, le dices, yo quiero comprar esto, ¿qué es lo que estás generando en aquellos que quieran venderle al Estado? Estás generando un principio de competencia. ¿Correcto? Claro, porque lo que voy a comprar no lo tiene un solo proveedor, lo tienen 2, 3, 4 mil, 2.000 nacionales e internacionales. Entonces, ¿qué es lo que voy a buscar yo? Que me oferten la mejor calidad de lo que quiero para mi proyecto y lo segundo, que me ofrecen un mejor precio. En esos dos pilares reposa el principio de selección, ¿no? Y todo en base a la competitividad. Solo pónganse un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede que si lo que ustedes quieren solamente lo tiene un proveedor? ¿Qué pasaría? ¿Habría selección? ¿Habría un proceso? No. Porque si básicamente hay un solo proveedor, no tendrías ya la etapa de selección. Contratarías directamente. ¿Usted cree que un ministerio tendrá que hacer un proceso de selección para contratar la luz de sus inmobiliarias? ¿No? Para que funcione un ministerio de pesquería, tendrá que hacer un contrato de selección, o tendrá que hacer un proceso de selección, perdón, para que puedan discernir ustedes con qué operador o con qué empresa que provee el servicio de electrificación, suministra, voy a contratar. No, ahí hay un solo proveedor, no es necesario esto, hay monopolio. Pero si es más de dos, más de uno, el quien está proveyendo el servicio, selecciona. Y la selección pasa, repito, por dos componentes, mejor precio y mejor calidad de lo que estoy requiriendo. Este proceso de selección tiene unas aristas o se ramifican en distintas posibilidades, ¿no? Podemos estar hablando de licitación pública, un concurso público, una AS, que es una adjudicación simplificada, hay distintas posibilidades. Incluso
los famosos contratos directos, ¿no? Las contrataciones directas, que cuando hay situaciones de emergencia como la que estamos viviendo, evaden este proceso y se van de frente a la ejecución. No voy a entrar a tallar de eso porque, repito, ya nos estaríamos yendo muy, muy alejado de lo que vamos a ver. Entonces, cuando el Estado ya convocó y ya seleccionó a su proveedor X, y acá vamos un poco a aterrizar a lo que quiero llegar, ha dicho, yo quiero, he hecho mi proceso y tú has ganado porque me has ofertado el mejor precio y la mejor calidad de lo que quiero, ya sea un bien o ya sea un servicio. Entonces pasamos a una tercera etapa. Ya tengo a mi proveedor, ya sé lo que quiero y pasamos a la etapa de ejecución. ¿Qué es lo que necesito yo para pasar a la etapa de ejecución? Y lo digo en términos simples. Necesitas tú que este proceso haya quedado consentido. Porque acuérdate, pongamos que tú quieres comprar 1000 computadoras y se presentó la empresa A, la empresa B y la empresa C. Ganó la empresa B. Y entonces la empresa A y la empresa C básicamente son empresas perdedoras y que si han visto que algunos de sus propuestas han sido descalificadas injustamente, ilegalmente, irracionalmente e incluso por algunos actos contrarios a los términos regulares, ¿qué es lo que podrán hacer? Podrán interponer un recurso de apelación ante un órgano según la cuantía, ¿no? Puede ser ante un titular de la entidad o puede ser ante el OCE, el órgano supervisor de las contrataciones estatales. Ese es otro tema. Si ellos no han ejercido su derecho de apelación porque consideran que B es un buen ganador, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que han hecho es que este proceso de selección ha quedado consentido. Y cuando hablamos de consentido es que administrativamente ya no cabe algún recurso que pueda poner en riesgo el ganador de la Buena Pro. Si ya tienes a B como ganador de la Buena Pro, entonces tendrás que firmar contrato con B. Hasta ahí espero que se entienda. La pizarra quizás no ayuda mucho, bueno, nunca ha ayudado en mis clases, pero lo que quiero que entienda es que lo que quiere el Estado, 1, requiere, 2, ve si hay dinero, 3, lo incluye en un famoso PAC, Plan Anual de Contrataciones, 4, ve cuánto cuesta eso que quiere, lo lanza un proceso de selección, gana una determinada empresa y esa determinada empresa es la que está apta para poder suscribir un contrato. Y acá corremos con una diferencia tangencial en lo privado y lo público. Un contrato en lo privado puede ser escrito, tácito o verbal. ¿Bien? 140 del Código Civil, ¿no? Manifestación de voluntad, acto jurídico. O sea, yo puedo venderte mi computadora a través de un contrato verbal, porque somos privados. En la contratación pública, no. En la contratación pública solamente servirán los contratos escritos. ¿Bien? E incluso puede redactarse un contrato como el que ustedes ya conocen, redactado con las cláusulas, con las hojas, con todas las páginas que amerita un contrato, o puede haber una orden de compra o una orden de servicio. Aquellos que están vinculados al sector público sabrán que una orden de compra, una orden de servicio, tiene la equivalencia a un contrato también. Bien, pero esto, repito, también es otra harina de otro costal. Entonces, como B ganó y hay que celebrar un contrato con B, ¿qué le vas a pedir a B, tu Estado, para celebrar el contrato? 1. Si tú eres el ganador y yo soy el ministerio que voy a adquirir las computadoras, primero dame la representación. Quiero que estés hábil tanto en el órgano de supervisor, que no esté sancionado por alguna maniobra que has hecho anteriormente con otra entidad, y te voy a pedir también que tengas representación ante los registros públicos, la famosa vigencia de poder. 1. 2. ¿Qué te voy a pedir? Y quizás va acá un término más jurídico. Te voy a pedir una carta fianza. Y le llaman carta fianza de fiel cumplimiento. ¿Y por qué tú que has ganado, tú B, que eres la empresa que ha ganado para proveer 1000 computadoras, debes dar una carta fianza a favor del Estado? Por una simple y llana razón. Porque en la mayoría de los casos, no en la mayoría de los casos, porque ya ha cambiado un poco el comportamiento de los contratistas, ¿no?
Pero se podría decir en algunos casos considerables con números y estadísticas, podemos apreciar de que cuando el contratista gana una buena pro, muchas veces no logra ejecutar en forma íntegra la prestación. Yo voy a proveer de 1000 computadoras y al momento que me toque cumplir con mi prestación para dar las 1000 computadoras e instalarlas, porque quizás es un contrato llave en mano, en donde además de darle las computadoras, debo llevarlo a cada colegio, instalarlos con el internet, ¿no? Darle una capacitación a los maestros de cómo se utilizan las computadoras. Entonces, como es parte de mi prestación como empresa, quizás el día que voy a dar las computadoras no las tenga completas. O si las tenga completas, no son de las cualidades con las cuales yo lo he ofertado al momento de la selección. Acá. Entonces, ante esa incertidumbre del Estado, porque le puede generar un perjuicio al Estado el incumplimiento del proveedor, ¿qué es lo que hace? No. Al inicio, antes de firmar el contrato, dame una carta fianza. ¿Y qué es la carta fianza? Aquellos que hemos pasado por derechos reales, podemos ver que la carta fianza es un derecho real de garantía. Es un derecho personal de garantía. Y lo que involucra una carta fianza es que yo te voy a respaldar mi cumplimiento con un determinado monto de dinero. Es decir, si yo no te cumplo con el intro de la prestación, vaya y tú y cobra un determinado monto entidad a la entidad financiera para que te pague por los daños y perjuicios que yo te estoy ocasionando por el no cumplimiento. Entonces, el Estado se protege. El Estado sí dice, si tú me incumples, yo ejecuto la carta fianza y lo que hago en la ejecución de la carta fianza básicamente es decirle, oye, Banco BCP, no sé, Continental, Scotiabank, Interbank, acá tengo una carta fianza que me dio el proveedor, que me dijo que si es que ante su cumplimiento yo lo hacía efectivo, dame el monto, que es el monto empaquetado por todo el daño que me está causando. ¿Y en cuánto equivalen normalmente esas cartas fianzas? En el 10% de la prestación total. De 1 millón, el 10%. 3 millones, 10%. ¿Cuáles son las características de la carta fianza? Para no irnos mucho del tema. Es que sea de ejecución automática, incondicional, solidaria. Esas son una de las 3 características que tienen las cartas fianza. Es decir, el banco no te puede decir un ratito, discúlpame, voy a preguntar al contratista si está de acuerdo o no para que yo darte el dinero de ejecución. No, eso no interesa. Tú, ministerio, si le dices al banco, ejecuto la carta, el banco está en la obligación de darte el dinero sin ningún tipo de condición, con la sola presentación y con la sola exigibilidad. Por eso le llaman que sea exigible automáticamente, sin ningún tipo de condición. Entonces, volvamos. Ganó B y le piden la representación en registros públicos, que no esté inhabilitado por el OCE, y además le piden que presente una carta fianza. Repito, el objetivo de la carta fianza es garantizar el cumplimiento del contratista. Además le piden obviamente que tenga una cuenta corriente y además le dicen también si eres consorciado. Y esto hay que tomarlo en cuenta para llegar a lo que queremos. Puede que lo que van a ofrecer los proveedores, 1000, 2000 computadoras, no solamente lo pueda ejecutar un solo proveedor, sino que puede ser que 2 empresas se junten para ejecutar dicha venta. Cuando ambas empresas se juntan, no es que se están fusionando, porque en algunos momentos se creyó que estas empresas debían fusionarse para brindar ese servicio o para poder vender al Estado determinadas cantidades de bienes. No, lo único que hacen las empresas es juntarse para esa venta, solamente para este proceso de selección, y automáticamente una vez cumplido con todo el proceso de selección, ejecutado el contrato, se separan. Eso se llama consorcio. El consorcio no es una fusión de empresas. El consorcio es la unión de 2 empresas para ejecutar un proceso de selección en común. Si es así el supuesto en el cual B ganó, porque puede que B sea el conjunto de 2 empresas que se han juntado para ejecutar la obra, tú tienes que presentarme, antes de firmar el contrato, un contrato de consorcio. El contrato de consorcio solamente se exige contrato privado con firmas legalizadas. ¿Qué va en el contrato de consorcio o qué involucra el contrato de consorcio? El contrato de consorcio involucra la responsabilidad de las empresas. Oye, mi responsabilidad es contable, mi responsabilidad es
relacionado a los montos que van a ingresar, yo voy a tener la dirección de la empresa, todo ese tipo de, se podría decir, de directrices internas entre ambas empresas, que tiene que estar en el contrato de consorcio. Perfecto, hasta ahí, dime quién eres por registros públicos, dame tus antecedentes, que no estás procesado por el órgano de contrataciones con el Estado, y si eres consorciado, bueno, dime también cuál es el contrato de consorcio que tienen ustedes, ¿no? Y además de eso, lo más importante, dame la carta fianza. Pregunta, casi digo profesor, no estoy en clase. Pregunta, ¿qué pasa si el contratista no otorga su carta fianza? ¿O qué pasa si el contratista no tiene su representación vigente? ¿O qué pasa si el contratista ganó, pero cuando le dieron sus antecedentes se dio cuenta que está inhabilitado para contratar con el Estado? ¿O qué pasa si no quieren firmar el contrato de consorcio que tienen ellos? ¿Qué sucede? Automáticamente la entidad está en la obligación de decir, acabas de perder la buena pro. Y en algunos supuestos lo que hace es llamar al segundo en el rango que obtuvo la calificación para poder sacar al primero e ingresar en ese puesto. Pero ¿qué sucede si solamente hubo un postor? ¿No? Porque acuérdense que hay procesos en los que solamente se presenta uno. Entonces, automáticamente, si existe ese supuesto, sale esta persona, sale esta empresa y se declara desierto el proceso, ¿no? Pero pongámonos en el caso en el que todos los documentos fueron correctos y se firme el contrato. Ya acá hablamos propiamente dicho de la famosa ejecución contractual. A ver, esto creo que valió con pizarra. Ahora ubiquémonos. ¿Qué hemos visto hasta acá? Sí, se cae el proceso, Víctor. ¿Qué hemos visto hasta acá? Lo que hemos visto es cómo requieres y con quién lo compras. Quiero el proyecto, tengo dinero, lo llevo a un proceso de selección, gana el que mejor me oferta en precio y calidad, y luego te vas a la etapa de ejecución. Antes de ejecución, firmas el contrato. ¿Qué le pides? Demuéstrame que eres representante, no tienes antecedentes, tienes consorcio, y lo más importante, dame una carta fianza que garantice que tú me vas a cumplir, ¿no? Porque si yo veo que tú no me incumples, yo la ejecuto. Ahí hago un pequeño pie de página. Y algunas me decían, oye, pero fácil, si el contratista no cumple, tú vas y ejecutas la carta fianza y además lo llevas a arbitraje para una indemnización a favor del Estado. La pregunta que todavía no se resuelve porque nació en un aula de clase, en una especialización, es ¿y qué sentido tiene la carta fianza? ¿No es acaso que la carta fianza es una indemnización empaquetada? ¿No? O sea, si tú me dices que te voy a vender 1.000.000 y me das 100.000 soles como garantía, y yo no te cumplo y tú ejecutas y el banco le da al Estado los 100.000 soles, ¿no es acaso que esos 100.000 soles forman parte de una indemnización del daño causado? Entonces, eso es algo que lo vamos a ver al finalizar el proceso. Entonces, ya llegamos al punto en la que tenemos el documento redactado y le vamos a decir, ministerio, ya lo redacté, cumple con todo, firmemos, representante de la entidad y contratista. A partir de ahí, y si ustedes se dan cuenta, tiene mucho parecido a la contratación privada en ciertos aspectos, a partir de ahí surge lo que se denomina la ejecución contractual. ¿Y por qué se llama ejecución contractual? Porque si ustedes se dan cuenta, lo que van a hacer las partes es dar fiel cumplimiento a la prestación debida. Artículo 1220, por ejemplo, el Código Civil. Concepto de pago. ¿Qué es el pago? Es el cumplimiento íntegro de la prestación debida. ¿Cuál es la prestación debida por parte de la entidad? Pagar. ¿Cuál es el cumplimiento debido del contratista? Dar los bienes y servicios que en la etapa de convocatoria te ofreciste. ¿Correcto? Entonces vamos a entrar a ver. Y es acá, hemos tenido que aterrizar bastante, ¿eh? Porque, repito, hablar de arbitraje en contratación pública es hablar desde atrás adelante. Y es en este momento, en la que ya se firmó el contrato y en la que tú me tienes que entregar las computadoras, en la que debes darme, no sé,
o debes ejecutar la construcción de un colegio, o debes pavimentar una pista, es en esta etapa en la que tú vas a ver si hay cumplimiento o no de lo debido. Y es acá, justo en esta etapa, en la que surgen los conflictos entre el contratista y la entidad. Estos conflictos que nacen porque las computadoras no mediste con la capacidad que ofreciste, porque nunca nos capacitaste, o porque si me ofreciste hacer un asfaltado de 2 kilómetros en una carretera y lo hiciste con un material muy pobre que luego me di cuenta, o porque nunca lo ejecutaste o lo ejecutaste a medias, es en esta etapa en donde yo debo ver realmente si has cumplido o no has cumplido. Es en esta etapa en donde debes aplicar penalidades. O sea, yo entidad, si estás demorando, porque me dijiste que iba a ser el 10 de octubre que me vas a entregar, pero ya estoy el 10 de octubre y no tienes un avance más que del 30% de toda la ejecución que tú prometiste, te debo comenzar a penalizar. Y ojo, la penalidad va por día de retraso. Si llega en cuantía a importar una penalidad mayor al 10% del valor total del contrato, la entidad está en la obligación de resolver el contrato. Si te resuelvo el contrato, ¿qué te estoy diciendo? No cumpliste y ya no quiero contratar contigo. Ejecuto la garantía, pero además de eso, tú ya no vas a contratar conmigo. Y te llevo al órgano del OCE, al órgano de supervisor de las contrataciones, para que te sancione. Porque, ojo, has quedado conmigo en hacer algo, pero no lo has hecho. Entonces te voy a sancionar y me cobro la penalidad, me cobro la ejecución de la garantía y feliz. Corto la actividad y contrato a otra empresa. ¿Qué sucede? Y partimos de la casuística. ¿Qué sucede si yo soy una entidad y considero que tú no estás cumpliendo con la prestación? Te resuelvo el contrato. ¿Qué pasa si el contratista considera que esta resolución es injusta? Oye, tú me estás pidiendo algo de lo que no estaba. Me estás pidiendo algo de lo que yo no oferté. Me pides una calidad, pero si tú te das cuenta, en tus requerimientos no está. O quizás te estoy dando algo superior de lo que tú me estás pidiendo. Y no estoy de acuerdo con la resolución de contrato. Es en ese momento, así como en otros, también como vamos a verlo más adelante, en el que tiene la posibilidad el contratista de poder iniciar el arbitraje. Bienvenidos al arbitraje. Entonces, ¿dónde funciona? ¿Dónde podemos nosotros visualizar que el arbitraje tiene relevancia? En la ejecución contractual. Porque antes de la ejecución contractual, básicamente podemos estar hablando de actos de nulidad, de procesos sancionadores, de retrotraer un proceso a la etapa que corresponde, pero cuando ya hablamos de cumplimiento de prestaciones de vida, entonces efectivamente nos estamos hablando de que el método para solucionar estos conflictos de intereses es el arbitraje. ¿Qué es el arbitraje? Algunas veces escuché por ahí una definición en etapa pregrado que decían que el arbitraje es el juicio de privados, ¿no? Es el juicio en donde las partes eligen a sus jueces. Y este concepto que parece muy básico, es básicamente un concepto que nos lleva al punto neurálgico de lo que queremos ver. Porque la actividad arbitral es una actividad en donde al conflicto las partes no van a esperar que el Estado les ponga a alguien que resuelva sus problemas, sino que ante el conflicto ellos van a elegir a las personas que van a resolver el problema. Pero, ¿por qué el Estado siempre lleva arbitraje sus controversias? Caso Odebrecht, ¿no? OAS, Camargo Correa, no lo sé. ¿Por qué el Estado siempre lleva arbitraje? ¿Por qué el Estado no se va al Poder Judicial? Como todos, ¿no? Y tengo un problema con mi vecino y lo resuelvo en el Poder Judicial. Quiero reivindicar una propiedad y voy al Poder Judicial a solicitar reivindicación o mejor derecho de propiedad. ¿Por qué el Estado no hace lo mismo? Básicamente porque el arbitraje tiene un punto neurálgico. Y el punto neurálgico del arbitraje es la cláusula arbitral. No existe arbitraje que no tenga cláusula arbitral. En la cláusula arbitral se define, está el contrato y en la cláusula arbitral se pone que ante la controversia en este contrato, las partes no podrán ir al Poder Judicial, sino por el contrario tendrán que irse ante un árbitro ad hoc o a un arbitraje institucional. Pero esta cláusula arbitral es la que da pie a que pueda iniciarse el arbitraje. Pregunta, ¿puede haber un arbitraje sin cláusula arbitral? En principio no.
Porque si las partes no quieren irse al arbitraje o no han pactado el arbitraje previamente a su conflicto, entonces tú no puedes obligar a la otra parte a ese arbitraje. Entonces, ¿a dónde se irán? Al fuero ordinario. ¿Cuál es el fuero ordinario? El Poder Judicial. Pero ¿qué sucede en el Estado? En el Estado, todos los contratos, ya desde hace más de 10 años, todos los contratos están inserta la cláusula arbitral. Ahí surge un pequeño problema, porque dicen, oye, pero el principio de la cláusula arbitral no es un principio de libertad. ¿No es que acaso yo debo estar de acuerdo para irme al arbitraje? Sí, pero el Estado lo que te dice a ti es, ojo, un momentito, si tú quieres ir, Víctor, ahorita te respondo esa pregunta, si tú quieres ir a arbitraje, ¿bien? Sí, perdón, si tú quieres contratar conmigo, este es mi contrato, este es mi modelo de contrato, y eso te lo dice acá, en el proceso de selección. Estas son las bases que quiero, y ahí te pone, este es mi modelo de contrato. Y en este contrato está la cláusula arbitral. Entonces, si tú quieres contratar conmigo, perfecto, estas son mis reglas, y dentro de mis reglas está, si hay conflicto, ¿sabes qué? No vamos a arbitraje. Entonces, lo que dicen los que están a favor de esta teoría es, oye, la cláusula arbitral sigue siendo voluntaria, porque yo en ningún momento te estoy obligando a contratar conmigo. Lo que te estoy diciendo es que si tú vas a contratar conmigo, mi política de contratar ante la controversia es arbitraje, no es poder judicial. Es así como el arbitraje da un salto enorme, porque hasta antes, y le estoy hablando más o menos del 2008, hasta antes del 2008, cuando el Estado tenía un conflicto, eso terminaba en el Poder Judicial. Y mándese Dios cuando acababa ese conflicto, ¿no? ¿Y cuál era el principal problema de que un conflicto de esta naturaleza acabe en el Poder Judicial? Bueno, lo verían de acá unos 3 o 4 años, ¿no? Hasta que llegue a la última instancia. Y peor aún, como se acuerdan que este proyecto tiene un presupuesto, el presupuesto se perdía o se ejecutaba otra cosa. Entonces no le era muy celero al Estado mandar sus conflictos al fuero común. Por el contrario, optó por el arbitraje como una herramienta un poco más efectiva para solucionar sus conflictos. Entonces, y ahí voy un poco a la pregunta de Víctor, ¿es como una conciliación? No. ¿Ya? El arbitraje no es una conciliación. Creo que ni siquiera tiene algo parecido, Víctor, ¿eh? ¿Por qué? Porque acuérdate que cuando uno tiene un problema en la sociedad, y acá hago una burbuja tremenda porque me estoy alejando un poco de lo que se quiere, pero cuando uno tiene un conflicto en la sociedad, tienen tres formas de solucionarlo, ¿ya? Y esto viene desde la época cavernaria. O voy, te busco y lo soluciono, ¿no? Con pistola en mano, o mediante otra forma que ejerza yo la violencia para poder recuperar, por ejemplo, un predio, ¿no? Voy y veo que alguien está en mi propiedad y lo saco a la fuerza, yo ingreso, hice mi justicia, resolví mi conflicto de intereses. Eso se llama resolución a mano propia. Ah, bueno, eso ya no existe. Sí existe. El Código Civil tiene todavía un par de artículos que te habla sobre la ejecución extrajudicial y en temas de recuperar inmuebles, por ejemplo, en mano propia. Pero ese es otro tema. Entonces, tienes el primero, que es la violencia. El segundo, que es el método autocompositivo de resolución de conflictos, que es donde está la conciliación, en donde tú te sientas a la mesa y tú tratas de solucionar tu diferencia con la otra parte y tienes a una persona que solamente formula opiniones, ¿no? Opiniones, o sea, son fórmulas conciliatorias. Yo creo que esto debe ser así, no creen que puede ser así, pero no obliga a nada. Ese es el conciliador. O sea, el conciliador es quien se para, que se sienta en una mesa no cuadrada, porque la mesa es redonda con el objetivo de que él propone, nada más. No hay nada vertical en la conciliación, es un tema horizontal en donde el conciliador propone. Esa es la conciliación. Pero al último, ¿quiénes solucionan las controversias? Básicamente, quienes solucionan es las partes. Por eso se llama medio de solución de conflictos autocompositivos. Y por último, como tercera medida de poder solucionar el conflicto, está los heterocompositivos. ¿Por qué hetero? Porque es un tercero. ¿El Poder Judicial es un mecanismo heterocompositivo de solución de conflicto? Sí, porque el juez, ante la pretensión de una de las partes,
y la contestación de otra parte, es el juez quien va a decidir. No es las partes quienes se ponen de acuerdo. Bueno, si llevan a conciliación es otra medida, pero es el juez quien va a decidir meter una sentencia. Entonces, se le da esa potestad rusoniana, quiérase llamar, ¿no?, del contrato social, en donde el Estado te voy a poner a una persona quien va a resolver tu conflicto de intereses, juez, o el árbitro. El árbitro es también, o el arbitraje es también, un mecanismo heterocompositivo de resolución de conflictos. Lo que diga el árbitro en su laudo es lo que las partes tienen que respetar. Entonces, esa es la diferencia entre una conciliación que está dentro de una actividad autocompositiva de resolución de conflicto y el arbitraje, que es una medida heterocompositiva de resolución de conflictos. Espero haber contestado esa pregunta y le hago un pinchazo a ese globito para poder continuar con lo que estamos viendo. Entonces, ingresas al arbitraje, el contratista no está de acuerdo con lo que la entidad le ha resuelto el contrato y el contratista lo invita a conciliar. Perdón, lo invita a iniciar el arbitraje. Le dice, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo y esta es mi controversia, esta es mi pretensión y yo voy a iniciar arbitraje. E incluso en esa invitación te dice con qué árbitro lo va a iniciar. O sea, él es mi árbitro. Pero hasta que llegue ese momento es necesario ver cuántos tipos de arbitraje hay. Por ejemplo, en la actividad se conoce 4 tipos de arbitraje. 1, el arbitraje ad hoc, el arbitraje institucional, el arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia. ¿Qué involucra un arbitraje de derecho? Que es en la mayoría de los casos lo que se da. El arbitraje de derecho es que los árbitros o el árbitro, en caso sea un árbitro único, pueda fundar su decisión en resolver el conflicto de intereses de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. Si estamos hablando de una controversia que nace de una contratación pública, tendrá que aplicar la ley y el reglamento de la contratación pública. Si estamos hablando de un arbitraje de consumo, tendrá que verificar las normas relacionadas a protección al consumidor, arbitraje de derecho. El decreto legislativo 1071 es el marco del arbitraje y bajo de ello están las normas especiales respecto al arbitraje. Entonces, ese es un arbitraje de derecho. Es un arbitraje en donde los árbitros o el árbitro funda su decisión en base a la normativa vigente en el momento. ¿Qué es el arbitraje de conciencia? En el arbitraje de conciencia se olvidan de la normativa vigente. O sea, no es que se zurran de la normativa vigente, sino que ellos han pactado que sea un arbitraje de conciencia porque lo que va a entrar a tallar ahí es un arbitraje donde va a primar el sentido común o la equidad de una u otra parte. Ahí no van a ver si es que está de acuerdo a la normatividad, el artículo tal de la ley de contrataciones o el decreto legislativo 1071. No, manan. Ahí no van a hablar de eso. Ahí solo van a hablar de que si hay una equidad o reciprocidad en la decisión que tomó, por ejemplo, una de las partes al dejar sin efecto el contrato. Típico caso actual de un arbitraje de conciencia, el que ha iniciado la empresa Odebrecht en Luxemburgo contra el gasoducto sur. Pregunta, ¿y por qué se fueron hasta Luxemburgo? Me estoy yendo un poco también del tema. ¿Por qué se fueron hasta Luxemburgo? ¿Por qué si el arbitraje se celebró entre una empresa de nacionalidad brasileña con el Estado peruano, por qué el arbitraje no se llevó o en el Perú o en Brasil? Lo que sucede es que para la ejecución del gasoducto sur no solamente intervino Odebrecht, sino intervino algunas otras empresas consorciadas que tenían domicilio en Luxemburgo. Y ese arbitraje que se está llevando a cabo del gasoducto, que nos va a costar una millonada de plata a ustedes, a mí, ¿no? Nos va a afectar nuestra cuarta, nuestra quinta categoría, aquellos que nos descuentan en SUNAT, es un arbitraje que nace de conciencia. Ese arbitraje no van a revisar las normas de contrataciones. En ese arbitraje van a ver si la decisión del Estado peruano de decirte te vas, Odebrecht, es una decisión equitativa, justa. No van a haber normas legales. Y ese arbitraje, repito, se ve en Luxemburgo, no se está viendo acá.
¿Creen ustedes que vamos a ganar ahí? No lo respondo porque tengo una previsión muy personal, que ya creo que ustedes la saben, pero ese es un arbitraje de conciencia. Repito, el arbitraje de conciencia no determina normas jurídicas, para eso está el arbitraje de derecho. El arbitraje de conciencia solamente va a determinar si es que es justo o no la medida que se tomó en determinado momento. Sentido común, equidad, reciprocidad. Y luego están los arbitrajes ad hoc y los arbitrajes institucionales. Y ahí sí hay una bronca. Ya se me está apagando la voz, no sé si tengo todo el tiempo porque creo que me va a cortar esto. Cuando nosotros hablamos, estoy 4 tipos de arbitraje. El arbitraje de derecho, el arbitraje de conciencia, el arbitraje ad hoc. En el arbitraje ad hoc, yo siempre lo llamo así, es un arbitraje de cero. Es un arbitraje cheque en blanco. Es un arbitraje donde se va a comenzar a hacer los cimientos de una casa desde el terreno, en blanco, así, sin nada. ¿Por qué? Porque en los arbitrajes ad hoc, yo, contratista, que te voy a decir que voy a iniciar arbitraje, yo voy a proponerte al árbitro. ¿Correcto? Y tú, Estado, que en este caso eres demandado, porque los términos entre demandante y demandado, eso no han cambiado, ¿eh? Eso sigue igual que un proceso tradicional, pero solo en términos. Tu entidad que eres demandado, tienes 10 días para que también me digas quién es tu árbitro. Y dentro de los 2 árbitros que van a elegir, tanto el mío, contratista, como el que ha elegido el Ministerio de Educación en el caso de las computadoras, van a elegir a un tercer árbitro que es el presidente. Y dentro de los 3 forman el árbitro de la entidad, el árbitro contratista, ellos, los árbitros, eligen a un presidente arbitral. Esto es un arbitraje ad hoc. ¿Y por qué es ad hoc? Porque va a ser en el momento de la instalación, en la primera audiencia que tengan, en donde ellos van a hacer su código civil, como siempre digo, donde ellos van a hacer un acta en donde van a ponerse de acuerdo. Oye, ¿qué te parece si es que ponemos, ya está presente, representante de la entidad, procurador público representante del contratista, procurador público de la entidad, miembros del arbitraje, el tribunal arbitral, se sientan en la mesa y dicen, por ejemplo, ¿qué les parece si para presentar la demanda son 30 días? Propongo. No que sean 40 porque yo vivo lejos, porque mi computadora no es tan rápida, ¿no? No tengo personal, tengo que agenciarme de algún otros informes. Ya, 40, ya, 20 días, perfecto, dejémoslo en 20 días. Para contestar de la misma manera, ¿qué les parece si las demandas las presentamos virtual? Nada de papel, hay que salvar un árbol, ¿no? Ecológico. Ya, virtual. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Lo que están haciendo es hacer su código civil. Ellos mismos están comenzando a redactar las reglas de juego del proceso ad hoc, del proceso arbitral ad hoc. Es más, en esta acta se van a fijar los honorarios de los árbitros. Que valgan verdades, no son honorarios muy baratos, gracias a Dios. En esta acta van a discutir sobre los honorarios de los árbitros. Normalmente hay ya un protocolo frente al tema de los honorarios arbitrales, ¿no? El OCE y la Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo, tiene ya unos protocolos respecto a cuánto deben ganar los árbitros, y la remuneración o los honorarios de los árbitros van de acuerdo a la cuantía, ¿no? Ok. Si la cuantía que se está discutiendo es mayor, los honorarios serán mayores. Este es un caso simpático, ¿eh? Porque el árbitro, si bien es pagado por la entidad y es pagado por el contratista o los árbitros, esto no involucra de que los árbitros sean los abogados de las partes. Es más, ya lo vamos a ver de acá a unos pocos minutos, que dentro de los principios del arbitraje está la confidencialidad. Es decir, lo que se va a tratar en un arbitraje, todas las partes tienen la obligación de no expectorarlo a terceros. Ese principio, por ejemplo, no está en el proceso civil tradicional. En el proceso civil van a ver ustedes resoluciones que están colgadas en el CEJ, cualquiera puede ingresar, temas de alimentos, temas de derechos reales, de temas patrimoniales, están colgados. En arbitraje no, se respeta la confidencialidad.
Entonces, para volver, el arbitraje ad hoc es ese. Es donde parten de cero, en donde eligen a árbitros, eligen la forma de llevar el arbitraje. Y como cuarto tipo de arbitraje está el arbitraje institucional. En el arbitraje institucional, por ejemplo, ya las partes no van a armar su código civil, entre comillas, de cero, sino va a ser en este arbitraje que se van a apoyar de una institución arbitral acreditada, en el caso de contrataciones, por el OCE, en donde esta institución le va a brindar todo el soporte de respecto a la normativa a tratar en este arbitraje. Por ejemplo, podemos poner una cláusula en donde digan en el contrato que este tipo de controversia se va a llevar a cabo en la Cámara de Comercio de Lima. Entonces, ¿qué sucede si el contratista desea irse a arbitraje? Va y recurre a la Cámara de Arbitraje de Lima, a la Cámara de Comercio de Lima, a su centro de arbitraje, y lo que tiene la Cámara de Comercio de Lima es básicamente su reglamento de arbitraje. En el reglamento, ¿qué te dice? Bueno, están los plazos, la forma de presentación, los honorarios de los árbitros, que en cuántos días se va a reconsiderar un pedido, las audiencias, todo está ya en su reglamento. Entonces, en el caso del arbitraje institucional, no se parte de cero como en la DOC, sino que hay un soporte. Y acá hay un comentario que nos lleva un poco al día a día, ¿no? Cuando sucedió el tema bastante mediático del problema de los árbitros y lo relacionaba a las empresas brasileñas, mucho se habló que la corrupción pasaba por los arbitrajes ad hoc. Porque en los arbitrajes ad hoc no hay nadie quien los fiscalice, porque los árbitros son muy libres de poder ejercer cualquier tipo de actividad. En cambio, en los institucionales no. En los institucionales está muy regulado, en los institucionales hay cierto protocolo. Entonces, eso generó incluso que hayan decretos de urgencia que salió en este año, más o menos en febrero, el decreto 020-2020, en donde satanizaron al arbitraje ad hoc. Pero lo que no se dijo es que en la mayoría de los casos que se pudo ver, en los temas, entre comillas, de corrupción, no estaban en los arbitrajes ad hoc, sino que estaban en los arbitrajes institucionales. Vaya a ser una vuelta de por qué a la fecha no tiene muy buena perspectiva o la gente no ve muy bien la Cámara de Comercio del Colegio de Abogados de Lima, por ejemplo. Y este comentario quizá me vaya a salir a unos palos por medio de unos amigos que tengo por ahí, pero no creen. ¿Por qué? Porque estos problemas muchas veces se generaron en la Cámara de Comercio de Lima, siendo un arbitraje institucional. Entonces, no es tan cierto que donde se radica el problema de la corrupción está en que es institucional o ad hoc. El problema de la corrupción está en personas, no en las instituciones que lo componen. Cerramos, es decir. Entonces, hemos visto 4 tipos de arbitraje: el ad hoc, el institucional, el de derecho y el de conciencia. ¿Cuáles son los principios básicos del arbitraje? Y acá sí vamos a hacer un océano al Código Civil. Es decir, esta parte me interesa mucho y déjeme decirle que me divierte mucho porque alguna vez lo puse en las redes y dije, los procesalistas clásicos van a leer el libro que decía cuando Frankenstein leyó al Quijote. En este caso vamos a ver cuando el procesalista antiguo se dio cuenta que existía el arbitraje. ¿Por qué? Por lo siguiente. Hay un principio que se llama en el derecho arbitral el principio de flexibilización. Y esto quiero que hagan una analogía con lo que se conoce en los procesos civiles como el principio de preclusión. El principio de preclusión en los procesos civiles, ¿qué importa? Que cuando tú pasas una determinada etapa, ya no vas a poder realizar los actos que correspondían en esta etapa en las posteriores. ¿Por qué? Porque el principio de preclusión te cierra con puertas. Oye, tú tuviste tu etapa de admisión de pruebas y ya estamos en la etapa de actuación de pruebas. Entonces tú no puedes incorporar nuevo medio probatorio, salvo que sea nuevo de hechos que recién han ocurrido. Pero te cierra la posibilidad. Entonces, ¿qué pasa? En el derecho arbitral eso no existe. En el arbitraje, en virtud del principio de flexibilización, tú puedes aportar el medio probatorio
en cualquier etapa del proceso arbitral o actuaciones arbitrales, hasta antes incluso que el árbitro laude. Y eso es completamente favorable porque lo que le interesa a los árbitros no es que las etapas se queman, sino que los medios probatorios que le están ofreciendo quizás sean relevantes para poder laudar y que el laudo tenga mayor sustento. Cosa que un juez, ante una coraza que le han puesto en el Código Procesal Civil, no le permite. Póngale usted un medio probatorio y le dice, oye señor juez, sobre la casa que me quieren desalojar, he encontrado un título antiguo que está ahí y acá está, o lo tenía para presentar, pero no lo puede presentar y lo presento acá en alegatos. El juez, ¿qué le va a decir? Tuvo su oportunidad en su momento, así que no puedo admitirlo, no puedo incorporarlo al proceso. Así que, siendo relevante, me ha pasado, no lo voy a tomar en cuenta. Y yo voy a resolver con lo que tengo, porque ya pasó tu etapa procesal, preclusión procesal. En arbitraje no. Y esta es una puñalada a los procesalistas. En arbitraje no. En arbitraje, si tú tienes un medio probatorio relevante, ¿no? Una pericia de un técnico del Colegio de Ingenieros del Perú, en donde dicen que esa obra está mal ejecutada, y tú te has dado cuenta y lo tienes ahorita, tú en la etapa probatoria, cuando ya pasaron todas las etapas de ilustración de prueba, la actuación y todas, etapa de informes incluso, tú le pones a disposición a los árbitros 90% que lo van a admitir. No sé si sabes si va a salir favorable el laudo en virtud de ese medio probatorio, no lo podemos saber, pero que sí lo van a valorar. Eso, por ejemplo, importa que los arbitrajes sean flexibles, a diferencia de los procesos civiles en donde cierran con puertas y desde mi punto de vista, y lógicamente, teniendo un medio probatorio relevante, no lo puedan admitir bajo el argumento de que pasaron las etapas procesales y hay un principio de preclusión y yo no puedo salirme de ese principio de preclusión porque me pueden denunciar por prevaricato. Mentira, ¿no? Entonces, primer principio, ¿qué se podría decir? Es completamente distinto al proceso civil. El segundo principio es de competence o principio de competencia autónoma. En virtud de este principio, el arbitraje o los árbitros van a determinar su propia competencia. Acá, sobre las actuaciones arbitrales, el Poder Judicial no puede opinar. Y acá hago un pie de página. Hace unos años, 2013 a 2014 para ser exactos, ¿qué sucedía? Cuando alguien iniciaba un arbitraje y la otra parte estaba como que siendo desfavorecido porque el contratista estaba yendo muy bien en sus arbitrajes, ¿cuál era el as que tenían bajo la manga la empresa o la entidad que estaba perdiendo en un arbitraje? ¿Cuál era? Me voy al Poder Judicial, interpongo un amparo con el arbitraje para que el juez suspenda este arbitraje. Entonces, así se suspendían, antes del 2013 se suspendía un sinnúmero de arbitraje. Es decir, un juez decía, oye, árbitro o árbitros, en caso de un tribunal, su actuación procesal, sus actuaciones arbitrales, están vulnerando el derecho de defensa de una de las partes. Así que mediante esta resolución judicial, suspendo esa actuación arbitral, todo el proceso. Entonces, le restaba competencia y autonomía a los árbitros, porque mediante una resolución judicial suspendían una actuación arbitral y eso totalmente menoscababa la naturaleza del arbitraje. En el 2013 sale una sentencia del Tribunal Constitucional denominada el famoso caso Cantuarias. En este caso Cantuarias, lo que permitió es que el Tribunal Constitucional se pueda pronunciar sobre la autonomía de los árbitros en la resolución de conflicto. Y en forma explícita el Tribunal Constitucional dice que las actuaciones arbitrales importan una jurisdicción paralela al Poder Judicial y el Poder Judicial no puede inmiscuirse en las actuaciones arbitrales porque eso involucraría que estaría poniendo en tela de juicio las actuaciones que realizan los árbitros. Y por ende no es válido que los jueces se metan en las actuaciones arbitrales. Y es donde incorpora o pone de relevancia el famoso principio competens. Los árbitros son competentes porque ellos mismos se han dado la competencia es una autonomía propia de ellos. Entonces, ya actualmente un juez no puede inmiscuirse en una actividad. Pero yo he escuchado
puede ser una pregunta. Yo he escuchado que un juez puede dejar sin efecto un laudo arbitral. Sí, pero estamos hablando de un laudo ya culminado. Es más, esto se llama un proceso independiente que es de nulidad de laudo, que lo vamos a ver al final, pero es donde el juez los jueces de una sala van a evaluar si en el laudo hay consistencia o no, si se ha podido respetar el derecho de defensa o no, o si hay un debido proceso. Pero solamente sobre determinados puntos. Sobre el fondo, los jueces no pueden entrar a tallar o no pueden dejar sin efecto un laudo arbitral. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y luego está el principio de confidencialidad. El principio de confidencialidad es el que ya habíamos tratado, ¿no? Cuando uno está en una actividad arbitral, llámese abogado, parte, árbitro, secretario arbitral, todos tienen la obligación de mantener en reserva lo que involucre el arbitraje. A tal punto que no puede salir un árbitro y decir en plena actuación arbitral, como lo han escuchado algunos fiscales o algunos jueces que les gustan las cámaras, y decir, mira, el proceso está yendo de tal manera, está ganando tal parte, estamos pidiendo... No, eso en arbitraje no puede existir. Porque si un árbitro sale y de alguna manera espectora alguna información propia del arbitraje, la parte que se sienta agraviada o cualquiera de ellas puede recusar al árbitro y decir, oye, ¿sabes qué? Estás recusado y te vas a tu casa. Cambien de árbitro. ¿Por qué? Porque la confidencialidad es propia de estos procesos. A tal punto que esta confidencialidad quizás ha traído ciertos problemas al arbitraje. ¿Por qué? Porque si estamos en un arbitraje privado, yo fijo un arbitraje con Juan de un contrato de arrendamiento y lo llevamos a arbitraje, en mi contrato de arrendamiento ponemos la cláusula arbitral y hay conflicto, lo llevamos a arbitraje, lo que resuelve el conflicto, el árbitro, el laudo, obviamente solamente nos va a importar a mí y a Juan. Entonces yo no quiero que el laudo lo vean terceras personas, no me interesa. Solamente quiero saber que el árbitro me diga quién tiene la razón, Juan o yo. Reserva. Pero si estamos en un arbitraje de contrataciones, en donde se van a resolver controversias que tengan que ver con presupuesto público, tesoro público, dinero, repito, como dije hace un momento, que nace del esfuerzo de cada uno de nosotros, ¿ustedes creen que al finalizar el laudo no debe publicarse? Yo no puedo saber por qué la carretera de mi barrio o el parque de mi barrio no se hizo. Entonces, ante esa duda, es que ya existe en el OCE los famosos bancos de laudos. Y los bancos de laudos, ya hace más o menos unos 4 años, te permiten saber en la controversia entre el gobierno regional de Ucayali, con el gobierno regional de Ancash, por ejemplo, con la empresa Palacios Asociados. ¿Quién ganó y cuál fue el argumento? Y tú puedes revisar el criterio de los árbitros. Esto es importante por 2 motivos. Porque mediante este programa que ya inició y está ya dando muchos resultados por el tema de transparencia en los laudos arbitrales, permiten saber a las partes cómo se llevó a cabo el arbitraje y quién ganó en el arbitraje, porque el dinero, repito, los recursos son propios del Estado, y como segundo, como un tema de estrategia, y ya apoyo esta decisión en el common law, por ejemplo, no es el derecho civil clásico que conocemos, te permite conocer cuál es el concepto de cada árbitro. A tal punto que si tú vas a elegir a tu árbitro, tú sabes que ese árbitro en casos similares ya decidió en esa naturaleza. Entonces tú como abogado litigante en arbitraje o como procurador público que también defiende los intereses del Estado, te conviene elegir ese árbitro no porque sea corrupto o porque haga a tu favor, sino te conviene ver ese laudo porque sabes ya que ese árbitro tiene un criterio formado respecto a un determinado caso que tú estás abordando ahorita. Entonces lo eliges como tu árbitro. Eso es como se utilizan, por ejemplo, los abogados en la legislación norteamericana o en el litigio norteamericano, ¿no? Eligen al jurado que básicamente tenga cierta afinidad o que si está en un caso de violación, te conviene llevar a una mujer para que la mujer pueda decir si es que hubo o no violación en ese caso, o que hubo una matanza y puedes apreciar que la persona quien va a decir tuvo un tema parecido. O sea, ya comienzas a evaluar o te metes al criterio de ellos. Bueno, ese es el principio de confidencialidad. Y para culminar está el principio de apelación. ¿Qué quiere decir? Que los laudos arbitrales, que es, vamos a poner una analogía, que las sentencias en el Poder Judicial, los laudos arbitrales, la parte final de una controversia, no sean materia de apelación. No son inapelables. Es más, un laudo arbitral que ya no puede ser materia de nulidad del mismo en el Poder Judicial,
ya tiene la característica de ser coercitivo. Es decir, las partes deben cumplirlo sí o sí porque es la naturaleza del arbitraje. Estos principios, repito, este principio de apelación rompe con el principio de doble instancia del Poder Judicial. Y el principio de doble instancia es utilizado muchas veces para dilatar procesos. ¿Cuánto dura un proceso tradicional? Y acá no voy a chancar a los secretarios, alguna vez tuve un problema por ahí, pero quiero ser objetivo. ¿Cuánto dura un proceso judicial en el Perú? De una determinada materia, reivindicación, mejor derecho de propiedad. 4 años, 5 años. ¿Por qué? Porque ganaste en la primera y la otra parte que todavía quiere o tiene oportunidad de apelar y en base al principio de doble instancia lo apela y si no está de acuerdo va en casación y esto hace que se dilate y se dilate y se dilate el proceso. En el arbitraje no. Lo que resuelve el laudo lo vamos a respetar. Y tú ni yo podemos apelar lo que diga el laudo. ¿Correcto? Eso genera mayor inmediatez en los laudos arbitrales, mayor celeridad en la ejecución de las controversias. Hay un principio que algunos no lo llaman principio, sino lo llaman características, como quieran ubicarlo, que es el principio de especialidad. Y esto viene un poco para aquellos que estamos en esta parte del Perú, ¿no? En provincia, básicamente. Cuando uno lleva una controversia al Poder Judicial, lo va a ver un juez. Si la controversia es naturaleza civil, lo va a ver un juez civil. Ese juez civil, aparte de ver tu controversia, ¿qué otras materias ve en su despacho? Ve penal, ¿no? Ve laboral, ve constitucional, ve arbitraje, ve societario, arbitraje no, societario, ve violencia familiar en algunos casos, ve alimentos. O sea, no es que los jueces no tengan la voluntad de poder resolver un conflicto de intereses, sino que recargan muchas especialidades a un juez. Entonces, cuando tú estás en el arbitraje, las personas quienes van a resolver el arbitraje, los árbitros, son especialistas en lo que tú estás dirimiendo, en tu controversia. Entonces, el principio de especialidad en el arbitraje es mucho más severo que el principio de especialidad en un proceso ordinario. Entonces, tú estás un poco a la suerte de lo que el juez pueda conocer en tu problema en el Poder Judicial. En cambio, en el arbitraje, tú estás encomendando tu problema a personas que siempre ven ese tipo de conflictos. Si tengo un arbitraje de consumo, lo tiene que ver un árbitro relacionado a la especialidad de derecho consumidor. Si tú ves un problema laboral, hay árbitros especializados en derecho laboral. Tú eliges a quien va a resolver tu conflicto de intereses porque es especialista. Pregunta, ¿tú puedes elegir a tu juez que sea especialista en la materia que vas a estar controvertido? No, no tienes esa oportunidad. Porque inquisitivamente, aleatoriamente, el Estado te pone al juez que va a resolver tu problema. Tú no sabes si ese juez tuvo una especialidad en la materia, si estás hablando de términos societarios, si el juez sabe que es un libro de matrícula de acciones, cuál es la formalidad. Tú estás al azar. Bueno, en Lima quizás ya las especialidades están más marcadas, pero no, Lima no es el Perú. En provincias la cosa está un poco más complicada y el arbitraje surge ahí el principio de especialización que te permite como que remediar ese tipo de conducta. ¿Cuál es el lado negativo o donde apoyan algunos detractores del arbitraje? Básicamente en la onerosidad. Un arbitraje no es barato. No es barato, ¿no? Un arbitraje, no existen los arbitrajes. En el Perú por lo menos es poco eficaz un arbitraje popular. Los arbitrajes son pagados por las partes. Pregunta, para pasar ya a lo último que quiero conversarles. ¿Qué pasa si tú estás iniciando el arbitraje y una de las partes no tiene dinero para seguir? Por ejemplo, el demandado no tiene dinero para seguir el arbitraje. Por acuérdense, son las partes quienes pagan a los árbitros, retribuyen a los árbitros mediante sus honorarios. Y el árbitro les va a girar su recibo por honorarios incluso. Esto no involucra de que los árbitros, repito, sean los abogados de las partes. Ojo con eso. Porque cuando las partes designan a sus árbitros, automáticamente los árbitros no pueden tener comunicación con las partes. ¿Ya? Es algo de lo que hay que tomar en cuenta. Muchas veces,
el procurador o el abogado de la empresa que está en arbitraje desea conversar con el árbitro, no. Con quien deben conversar o quien está facultado es el secretario arbitral, que no son los árbitros. Es una persona que apoya al tribunal, pero no pueden tener contacto con los árbitros, ni por correo electrónico, ni por teléfono, menos en vivo, un café peor. Entonces, la diferencia entre el Poder Judicial es que tú vas directamente una mañana y conversas con el juez y le explicas tu problema, ¿no? En los arbitrajes no. Tú designas a tu árbitro y solamente lo vas a arbitrar a los árbitros en las audiencias, nada más. De ahí todo es la conversación con el secretario arbitral. ¿Correcto? Entonces, tú eliges a tu árbitro, la otra persona elige al árbitro y se conforma al tribunal, lo que habíamos hablado hace unos minutos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del arbitraje? Con esto, y quizás si nos alcanza el tiempo, conversamos algo más de arbitraje. Algunos dicen que el arbitraje es parte del contrato, ¿no? Esa es la teoría contractualista del arbitraje. Por ejemplo, si yo tengo un contrato de arrendamiento privado y pongo e inserto la cláusula arbitral y tenemos un conflicto porque tú no me pagas y no te quieres ir, ¿no? 14 meses de renta, don Ramón, entonces yo te voy a llevar a arbitraje para que el árbitro venga y te diga en un laudo, te tienes que ir. Lo que dicen los teóricos en la teoría del contractualista es que el arbitraje es una extensión de tu contrato. Tú te estás yendo más allá de tu contrato. Entonces, todo lo que sirve en arbitraje es lo que tú has pactado en tu contrato. Contractualista netamente privado. Frente a esta teoría hay una teoría que se llama la teoría de jurisdicción o teoría procesalista, que te dice que el arbitraje es un proceso emanado de normas públicas y no tiene que ver nada con el contrato, porque el contrato solamente lo acuñas, y que lo que se lleva más adelante son actuaciones arbitrales que emanan de un órgano imperativo que es el Estado. Teoría procesalista. Y la teoría autónoma, que dice que el arbitraje no tiene que ver nada con el contrato y no tiene que ver nada en ejecución con las normas procesalistas, sino que es básicamente un método de resolución de conflicto que se basa en las normas que las partes quieren y se acabó. Entonces, esas tres teorías a la fecha están. Yo me apego en la última, que el arbitraje es completamente distinto a una extensión de contrato o que tenga que ver quizás con normas de naturaleza procesal, porque como ustedes se han podido dar cuenta, casi no tiene mucha diferencia con el proceso tradicional. Yo considero que la autonomía del arbitraje se basa en lo que las partes y el tribunal arbitral pueda direccionar, ¿no? Y acá voy un poco en la metodología de cómo se lleva a grandes rasgos un arbitraje. Se pone en consideración de la parte agraviada que quiere arbitraje, la otra parte le dice que también se va a incorporar al arbitraje, ambos ponen su árbitro, eligen al tribunal arbitral, se sientan un día, levantan un acta en la que, como les dije en su momento, van a hacer un código civil y cómo se llevará a cabo el arbitraje. Esa es la primera audiencia. La segunda audiencia es lo que se denomina ilustración de hechos. Y acá también voy a marcar la diferencia con el proceso civil tradicional. En la audiencia de ilustración de hechos, que es una audiencia, si tú lees tu código civil o tu código de proceso civil, no lo vas a encontrar, porque es una audiencia propia del arbitraje. En la audiencia de ilustración de hechos es quizás la audiencia más importante del conflicto. ¿Por qué? Porque en esta audiencia el tribunal le va a decir a las partes, dígame por qué están acá, en términos simples. Es más, en esta audiencia la actuación de los abogados con poder involucrar normas jurídicas se limita a cero, porque los abogados casi no van a tener intervención. Si tú vas con la empresa que ha interpuesto el demandante, en este caso el arbitraje, el contratista, el representante legal, el gerente general, los árbitros le van a preguntar al gerente general, ¿por qué has venido acá? ¿Cuál es el problema que te acaece venir acá? Y en términos simples, el gerente general le va a tener que contar al árbitro o a los árbitros. Y de igual manera, el procurador se puede apoyar incluso si el tema es técnico. Ojo, si estamos hablando de la entrega de computadoras, quizás se puede afianzar de un ingeniero informático. Entonces el abogado solamente dará la presentación porque el ingeniero informático le dirá a los árbitros cuál es el problema de las computadoras. Entonces, esta es la audiencia más importante porque no tendrá que ver nada sobre normas jurídicas. Solamente van a ilustrar los hechos que van a llevar a cabo
en el arbitraje. En esta audiencia pueden utilizar todos los mecanismos que desean las partes. Llámese pizarra, plumón, diapositivas, documentos, en lo que se requiera para ejemplificar su postura. Por eso es que digo que es la audiencia más importante. Fíjense ustedes que si esta audiencia puede ser trasladado al proceso civil, bueno, en principio dejaría a los abogados a veces sin trabajo, ¿no? Porque en esta audiencia el juez no va a escuchar normas jurídicas, solamente va a escuchar fácticamente cuál es la controversia que lo trae en ese momento a él. O sea, ¿por qué me hacen perder tiempo? ¿Por esto? Dime, cuéntame tú cuál es tu pretensión y cuéntame tú por qué contradice la pretensión. Pero en términos de ustedes, no de abogados. Ilustración de hechos. Es una audiencia muy didáctica. Muy didáctica. Si tienes que poner videos, pones videos. Si tienes que poner diapositivas y te pones tu PPT para que puedan pasar, es completamente didáctico para que ellos puedan entender. Entonces, esta audiencia, repito, es la audiencia más importante en el arbitraje. Es incluso, yo por algo de práctica le podría decir, que es la audiencia en donde el tribunal ya se forma un concepto ya. O sea, luego vienen las audiencias de actuación probatoria, la actuación de informes orales, pero ya en esta audiencia, ya el tribunal o el árbitro ya tiene un concepto generado. Ya lo demás es documentario, es normas jurídicas, que quizás ellos lo conocen más que las partes que están interviniendo. Pero en esa audiencia es donde se marca un derrotero de lo que va a ser el laudo. Por experiencia también digo, que es pocas veces un árbitro saliendo de esa audiencia cambie su decisión en el laudo. Pocas veces. Por eso digo que es la audiencia más importante en las actuaciones arbitrales. Y por el principio de flexibilidad que conversamos hace un momento, si tú estás en la audiencia siguiente, que es la audiencia de medios probatorios, la intervención del abogado quizás es un poco más activa, ¿no? Porque puedes cuestionar medios probatorios, puedes hacer preguntas a los peritos, puedes traer tu perito, puedes traer a tus ingenieros, a tu arquitecto, a lo que te apoye a ti que pueda ejemplificar. ¿Correcto? Entonces no puedes decir, por ejemplo, alguna vez escuché cuando participé en una audiencia arbitral en donde yo llevé a un ingeniero y un arquitecto que le puede explicar al tribunal en qué consiste la controversia. La otra parte replicó diciendo, disculpe un momentito, ese ingeniero y ese arquitecto que usted trae a la audiencia no está acreditado para estar acá, porque usted debió ingresar un escrito con anterioridad y esperar que el tribunal arbitral pueda proveer ese escrito. ¿Ese concepto de qué es? Proceso civil. Netamente proceso civil. Ese es un chip de proceso civil. En las actuaciones arbitrales, si el tribunal considera que ese ingeniero o ese arquitecto que estoy trayendo yo para ejemplificar mi posición van a aportar a la actuación probatoria, no hay ningún problema, como decía en el caso que les comento. El tribunal dijo, disculpe, pero no necesitan acreditación anterior. En este mismo acto considero que es relevante la actuación de esa persona. Lleve usted esta misma postura al proceso civil. Lo votan. No, el primero no le dejan ingresar al juzgado, porque las partes no están acreditadas, ¿no? Sale un secretario y le dice, usted, su documento no está en el expediente, se va, por favor. Miren la diferencia entre un arbitraje y un proceso civil. ¿Y por qué? Porque es más importante que las partes puedan tener todas las herramientas que le expliquen a los árbitros, porque ellos no están en el problema, qué pasó en ese momento. Entonces, lo que dijo en este ejemplo que le di, en este caso que me sucedió en Ica, por ejemplo, quedó desvirtuado porque el tribunal le dijo, señor, usted no tiene por qué cuestionar. Y ya cuando pasó la ilustración de hechos, el momento más importante, la actuación probatoria, vienen los informes orales. Y acá también hay que armar una diferencia tangencial de los procesos civiles. Porque en los informes orales en vía arbitral no son los informes orales en los procesos civiles. Y ahí también, gracias a Dios, que me ha tocado litigar en algunas partes del Perú, he podido apreciar de que los litigantes, colegas, confunden un informe oral arbitral con un informe oral civil. Por ejemplo, ¿qué hacen en un informe oral en una sala, por ejemplo, civil? Lo que hacen es hablar lo mismo de la demanda, ¿correcto? Para poder finalizar también en lo mismo de su demanda, que dicen, por tanto, señor juez, declaro se revoca, declaro fundada. Eso es informe oral en un proceso civil. O sea, usted ve lo mismo que la demanda, pero en la vía arbitral no.
Y ahí justo hay un profesor mío que es el doctor Guillermo Cabieses, cuando me enseñó este tipo de formas de litigar en forma arbitral, que me dijo lo siguiente: tú en un informe oral a los árbitros no le interesa de que tú puedas decirle lo que tu demanda está, porque eso lo escuchamos. Lo que tú tienes que decir en tu informe oral en vía arbitral es básicamente lo que se ha acreditado en el proceso, lo que en la actividad probatoria de tu perito dijo esto, lo que en el documento A dijo esto. Entonces tú ya no vas a hablar de tu demanda, sino en la conclusión que vas a llegar de acuerdo a las actividades probatorias que se han llevado en el proceso arbitral. Y alguna vez me ha tocado en donde estaba hablando el abogado y el abogado hablaba, incluso leía toda su demanda arbitral porque habíamos sido demandados, yo representaba una entidad pública, y él leía toda su demanda arbitral. El tribunal se paró y le dijo: discúlpeme, pero eso ya lo leí. Dígame usted en qué concluye todo eso. Y ahí es donde no hay capacidad de respuesta porque no estamos, o porque lamentablemente se cree que el chip de un litigante en arbitraje es igual al chip de un arbitraje en un proceso civil. Y es completamente distinto, repito con eso. Bueno, señores, no sé si estamos ahora, creo que sí. Creo que me he extendido, creo. Repito, podemos hablar muchísimo sobre arbitraje. Yo particularmente creo que el arbitraje es una de las mejores herramientas para poder resolver conflictos de intereses. Y el sector público lo ha ejemplificado de esa manera, el sector público lo ha entendido así. Es por tanto que no hay conflictos de contratación pública que acarreen el Poder Judicial, todo lo ve la vía arbitral. Y creo que todavía hay cosas que madurar, sí, ¿no? Hay cosas que madurar. Tomemos en consideración que el decreto legislativo 1071, que es la Ley General de Arbitraje, ha sufrido hace poco algunas modificaciones en base a los problemas mediáticos que hemos podido ver, pero que aún así es una norma que es pionera a nivel latinoamericano, ¿no? Algunos países, por ejemplo, toman como referencia a Perú en el tema arbitral, ¿no? Hay cosas, repito, que sí hay que afinar, pero que sí a la fecha se está jugando mucho. Es más, que creo yo que es una mejor alternativa de la que tenemos hoy en día en la vía ordinaria, ¿no? Espero haberlos acompañado. No sé si las preguntas las podemos resolver ahora, pero en fin, a ver, Jack, me apoyas en ese tema de las preguntas. Y cualquier consulta, estoy con ánimo de resolverlo. Vamos a ver qué podemos sacar de las preguntas. ¿Ya? Una le respondí, creo. Vamos a ver. A ver, vamos con... Voy a agarrar algunas por acá, ¿ya? Víctor, a ver, vamos a ver, Víctor, creo que esta es tu segunda pregunta. ¿Cómo el que es público sobre el arbitraje y en la Municipalidad de Lima y el consorcio de los peajes? Como el que se publicó. Ah, bueno, eso es un comentario, sí, pues, ¿no? Pero en virtud de eso todavía no hay una decisión, ¿eh? Ahí sí vamos a ver todavía cómo culmina eso, pero no hay una decisión firme todavía, pero creo que sí, en los peajes de Lima vamos a perder un montón de plata. Se lo digo como una opinión particular, ya no como procurador público, no como opinión particular. Creo que la decisión del Estado no fue la correcta. A veces las decisiones o las decisiones de gestión pública se toman más con los temas mediáticos o tomando al lado un diario si es confiable o no. Pero el tema de los peajes no creo que fue una decisión apropiada de poder suspenderlo. Es más, si uno que va a transitar en estos días a los peajes, lo que está haciendo las entidades como Norvial, por ejemplo, es tomar en cuenta cuántos vehículos pasan actualmente. O sea, no te cobran, pero toman el número de la placa y en qué momento pasó. Y eso tiene un objetivo, porque todo eso se va a acumular y le va a decir: todo esto perdí porque tú me cerraste la posibilidad de cobrar peajes. Y eso va a repercutir íntegramente en nuestro tesoro público. Julio, Julio, ¿verdad? Dice: doctor, ¿qué requisitos se necesitan para instalar un centro arbitral? Buena pregunta, Julio. Porque si tú te das cuenta, el Ministerio de Justicia no la tenía clara. Sí tenía clara de qué necesitas tú para ser un conciliador, cuáles son los requisitos, quién te acredita, qué características debe tener tu centro de conciliación. Pero en tema de arbitraje, la cosa se había dejado un poco a libertad. Es más, no existe alguna institución propiamente que te pueda decir tú eres árbitro.
sino que, por ejemplo, el OCE, para tú inscribirte como árbitro, te pide que tú hayas llevado un curso de formación de árbitro, ¿ya? Pero o sea, nadie te acredita, no es un título el ser árbitro, por lo menos en el Estado peruano. Y te pide otro curso de especialización en la materia, años de docencia y determinados requisitos. Pero no hay propiamente requisitos, pero el OCE tiene algunos parámetros para poder acreditar a la institución arbitral. Y eso a la fecha ha quedado un poco suspendido, porque hay pocas instituciones a la fecha que están acreditadas. La Cámara de Comercio de Lima es una de ellas, el Centro de Arbitraje de la PUC, de la Católica, es otra, AmCham es otra, y uno o dos más de Lima que están por ahí. Pero de ahí los demás centros arbitrales a nivel de provincia, por ejemplo, hasta donde yo tengo entendido, el 90% no está acreditado. Y ahí es otro problema también, que ya si nos da el tiempo más adelante, bueno, salvo que me puedan invitar y hablar otros temas relacionados, podemos abordarlo. Pero para responder tu pregunta, pocas entidades a la fecha están acreditadas como institución arbitral, ¿no? Quienes normalmente involucran o fomentan a la institución son las cámaras de comercio. Y como le vuelvo a repetir, hay pocas que a la fecha están acreditadas, ¿no? Ese es un buen trabajo incluso de investigación, ¿no? ¿Por qué? Porque alguna vez yo traté de cuestionar un centro arbitral y decirle, estamos llevando un arbitraje en una institución no facultada o que no tiene por lo menos la acreditación del OCE. Y ahí nomás salió el OCE diciendo que a la fecha está suspendido las acreditaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver si los laudos tienen o no validez sobre ese conflicto, ¿no? ¿Por qué? Porque no se está llevando a cabo con una institución acreditada. Ese es un tema quizá de investigación, ¿no? A ver, bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Ay. Shirley, Melissa, Manay, Reyes, hola. Doctor, ¿entonces es posible poner una cláusula de arbitraje en el contrato de arrendamiento? Claro que sí. O sea, los privados tienen mayor amplitud en virtud del principio de libertad contractual. O sea, pueden poner... Y yo creo que incluso es adecuado. Cuando el arrendamiento se juega a un monto considerable, creo que el arbitraje sí tiene relevancia. Es más, si tú te vas a Lima, vas a ver que los contratos de arrendamiento no son de 2 páginas o 3 páginas. Los contratos de arrendamiento tienen más o menos sus 20, 25 páginas. Y en casi todas, donde he podido apreciar, tienen un valor considerable en cuanto a la merced conductiva, tienen la cláusula de arrendamiento. Ahora, depende mucho del tipo de contrato como para ver si estamos, o puedes poner un arbitraje ad hoc, un arbitraje institucional. Ya depende mucho de cuánto es la cuantía que se puede haber en el arrendamiento y también la posibilidad de poder, si estás en Lima, es probable que te vayas a un arbitraje institucional. Si estás en provincia, quizás puedes optar por un ad hoc, ¿no? Pero sí, los contratos de arrendamiento, los de mayor monto, sí tienen cláusula arbitral. Y yo recomiendo que los tengan, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer otras preguntas por ahí. Gracias por los saludos. Jennifer Savera, no la conozco en realidad. Mentira, saludo a Jennifer. Ya, Flor Roca. ¿Qué sucede cuando una de las partes no cumple con lo estipulado en el laudo arbitral? Y la idea sería, ¿qué sucede si una de las partes no cumple con una sentencia también? Igual. Cuando una de las partes no cumple con una sentencia, o la solicitas la ejecución en el mismo proceso judicial, o te vas a un proceso posterior que es la ejecución de sentencia. En los laudos arbitrales, cuando salió el laudo y las partes no cumplen con la ejecución del laudo, hay un proceso pequeñito, judicialmente, que se llama proceso de ejecución del laudo arbitral, en donde el juez no va a valorar si el laudo estuvo bien hecho, mal hecho, no. Solamente le va a preguntar y le va a dar un plazo al demandado o al que perdió el laudo, decir, ¿por qué no lo cumples si te doy un plazo de 5 días? Si tienes que pagar, ¿por qué no lo pagas si te doy un plazo de 5 días? Si no lo hacen en esos 5 días, empieza la ejecución forzada. Embargo, remate y tema por el estilo. Pero es básicamente la acción coercitiva de un laudo arbitral, sí lo tiene ahorita el Poder Judicial mediante este proceso de ejecución del laudo, ¿no? Buena pregunta, Flor. David, hola David. Las etapas, a ver, doctor, las etapas son preclusorias. Por ejemplo, la actuación probatoria, disculpe mi ignorancia, no, para nada. Eso es lo que enriquece un poco la ponencia, ¿no? Las preguntas. Como lo conversé, no hay etapas preclusorias en la actuación arbitraria. Y les cuento una anécdota, ¿ya? Y los voy a seguir aburriendo. Cuando yo estuve, creo que fue en mi cuarto arbitraje, yo iba con cierto miedo porque yo tenía un medio probatorio ya en informes orales que consideraba que con ese medio probatorio, adjuntándolo a la actuación arbitral,
ganaba el proceso. O sea, el laudo era favorable. Completamente seguro, porque uno ya puede ver, vislumbrar qué es lo que va a suceder en el laudo arbitral. Pero iba con el miedo si podía incorporarlo o no. Y lo ofrecí al inicio de mi informe oral, ya en la etapa final del proceso. Y la otra parte replicó y dijo, eso debió ofrecerse en la etapa que correspondía y no acá. ¿Por qué? Y uno de esos argumentos netamente procesalistas era que si lo ofreces ahorita yo no tengo la posibilidad de cuestionar ese documento. Entonces están vulnerando mi derecho a replicar ese documento y por ende al debido proceso. Por lo tanto, señores, considero que no se debe incorporar el medio probatorio que yo estaba ofreciendo, dijo el otro abogado. El tribunal en 5 minutos resolvió. No es que dijo, pues como el juez, tráigase al despacho para resolver, no. En 5 minutos resolvió el tribunal. ¿Y qué dijo? En estos procesos no hay preclusión y en estos procesos, si el documento es relevante, queda a consideración del tribunal. El tribunal considera que ese documento sí es relevante y en este momento corremos traslado a la parte. Toma, acá está. Ese documento que míralo. Le dio media hora para que lo revise. Lo revisó y le dijo, cuestionamiento, ninguno. Se incorpora al acto de probatorio. Y luego con ese medio probatorio, un poco para redondear la anécdota, es como se resolvió el laudo. Y gracias a ese medio probatorio se pudo tener un laudo favorable. Repito y vuelvo a la pregunta, no hay preclusión en las actividades arbitrales. Y eso es favorable. Carliño, en contratos privados no son muy usados las causas de arbitraje. No creas, ¿eh? No creas. Si lo vemos desde un punto de vista algo encasillado a los contratos de menores cuantías, sí, pues. Y repito, porque es la cuantía, ¿no? O sea, pagar un árbitro no es barato. Pero en los contratos privados de mayor cuantía, casi todos tienen una cláusula arbitral. Y repito, porque no dejan al libre albedrío que le toque un juez que no conoce sobre la especialidad para que lo puedan ver. Pero te invito a ver algunos contratos privados en otros lugares del Perú, en Lima básicamente. Casi el 70% de los contratos que tienen una cuantía considerable, todos tienen una cláusula arbitral. Todos. Valenzuela, maestro, ¿cómo estás? De buen tiempo. A ver, entonces, si no hay poder coercitivo detrás de los laudos arbitrales, ¿qué pasa en el caso de incumplimiento? Pregunta de Flor Roca, ¿no? Bueno, y ya más o menos se contactó, ¿no? El proceso de ejecución de laudos arbitrales. Ahora, ojo, los árbitros pueden dictar medidas cautelares, ¿eh? Sin ningún problema, y no necesitan de un juez que lo acompañe para su medida cautelar. Pueden dictar una medida cautelar de embargo incluso, retención de cuentas. Pueden medida quizás de embargo de propiedades, de inmuebles, de vehículos. Y registros públicos con el solo documento emitido por los árbitros, que no llegan a ser laudos porque son medidas cautelares, tienen que inscribir las medidas cautelares a favor de la persona. Entonces, ese tema de que no es netamente coercitivo es a media, ¿no? Porque tienen también posibilidad de dictar medidas cautelares. Claro, en la ejecución sí se apoyan de este proceso de ejecución del laudo, efectivamente. Pero en el transcurso de la actuación arbitral, con total normalidad, maestro. Respondido, creo, en parte la pregunta. Jennifer, no son muy usados, pero ello no impide a que se estipule la cláusula arbitral totalmente. Totalmente. O sea, todos los contratos son libres de incorporarse las cláusulas que las partes crean convenientes, incluido ello la cláusula arbitral. Y ahí hay un comentario que Jennifer me permite hacerlo, que no lo dije. Hay contratos en el Estado, cuando no superan los 100.000 soles, que solamente te dan una orden de compra, ¿no? Una orden de compra, en donde dice proveedor, donde dice cuánto ganó, todo, algo así, ¿no? Dices, este es tu orden de compra, ya. Con esto, tráeme los bienes. Oye, pero no vamos a firmar un contrato, ¿no? Como me enseñaron en la universidad, como vi en los libros de Mario Castillo Freire, ¿no? No, suficiente con esto, este es el contrato. Y es cierto. O sea, para agilizar los procesos de compra en la entidad, a veces no hacen un contrato tradicional como sabemos nosotros. No perfeccionan un contrato. En la orden de compra, según la ley de contrataciones, en estos supuestos tiene el valor de un contrato. Entonces, ¿qué pasa si hay un incumplimiento? Porque en esta orden de compra no hay ninguna cláusula arbitral. ¿Qué pasa en el incumplimiento? La ley dice que ante el incumplimiento tú vas a involucrar tácitamente que esa orden de compra ya tiene la cláusula arbitral. ¿Se dan cuenta la flexibilidad y todos los conflictos los lleva a arbitraje? Porque algunos dijeron, no, yo solamente llevo arbitraje a aquellos contratos que están redactados, perfeccionados y con la cláusula arbitral. Eso a la fecha es mentira. Todas las relaciones jurídicas que nacen de un proceso, como les comenté, y que menos de 100.000 soles pueden estar en una orden de compra o una orden de servicio, también involucran que puedan ser materia de un proceso arbitral. ¿Correcto? Pero es buena la acotación de Jennifer.
Jack, el proceso de ejecución del laudo arbitral funciona similar como una figura de ejecución de acta de conciliación. Te diría que incluso más rápida. Te diría más rápido, porque en la ejecución del laudo le van a decir por qué no cumples y te doy 5 días o 10 días máximo. Y a veces es un poco, se podría decir, fácticamente imposible cumplir en 5 días. Entidad que pierde, por ejemplo, le dicen paga 2 millones porque en el laudo decía que tenías que pagarle 2 millones porque perdiste. A ver, digan ustedes en cualquier entidad, ministerios, programas sociales, gobiernos locales, gobiernos regionales, que paguen 3 o 4 millones de soles en 5 días es imposible. Entonces, lo que se podría decir, lo que se puede recomendar es que una vez que llegue el laudo, en contra de la entidad, porque y hay otro tema que si me da un poco de tiempo y lo sigo aburriendo, lo voy a comentar, pero si es que llega el laudo y sabes que te va a hacer cumplir, se te es imposible cumplir, lo que tienes que hacer el procurador es decirle de una vez al área administrativa, anda gestionando el pago porque esto va a llegar tarde o temprano por vía judicial. Entonces, sí, pues es un poco más rápido que un acta de ejecución conciliatoria, porque he visto incluso actas de ejecución conciliatorias que se demoran casi unos 6 meses, ¿eh? Pero en esos temas relacionados a contrataciones es un poco más celero. Gracias por la pregunta. Carliño, de nuevo. Doctor, ¿de qué diferencia existe entre un arbitraje de derecho y un arbitraje de conciencia? Lo dijimos hace un momento, pero lo repetimos. El arbitraje de derecho, el tribunal o el árbitro va a fundar su decisión en normas jurídicas vigentes a la fecha, ¿no? Entonces, si tú tienes un conflicto que nació en una normatividad respectiva, lo tienes que encauzar en la normativa de esa fecha. Tienes un conflicto de ahora en la normativa vigente. Pero todo se basa en lo que el sistema jurídico pueda emanar para tú decidir como árbitro. En los árbitros de conciencia no. En los árbitros de conciencia tú dejas de lado el tema de normas jurídicas y vas a basar tu decisión. Yo, árbitro, baso mi decisión en un tema de equidad, un tema de justicia, un tema de reciprocidad. Y ahí ponía el ejemplo cuando conversamos hace unos minutos sobre el tema del gasoducto con Odebrecht. Esto no es ese arbitraje propiamente no es un arbitraje de derecho. Es un arbitraje de inversiones y por ende es un arbitraje de equidad o de conciencia, en donde los árbitros en Luxemburgo van a evaluar si realmente la decisión que tomó el Estado peruano en dejar que ya no ejecuten la obra del gasoducto es una obra que nace de la equidad, de la reciprocidad, o fue injusta la decisión. Oye, pero la ley de contrataciones, no me interesa la ley de contrataciones, es un arbitraje de conciencia. Eso es el arbitraje de conciencia. Algunos lo llaman como arbitraje de sentido común. Entonces es probable, y acá sí doy mi punto de vista porque lo evadí en la línea, es probable que perdamos ese arbitraje y ese arbitraje va a ser muy caro. Algunos me comentan que es incluso lo que vamos a perder en ese arbitraje es casi el presupuesto de un ministerio. Ya, con eso no los quiero asustar. Jennifer Saavedra, doctor, ¿puedo inscribir un laudo arbitral? Claro, doctora, puede inscribir un laudo arbitral, puede inscribir una medida cautelar de una actuación arbitral también, no hay ningún problema. El registrador tiene la obligación de poder registrarlo. No puede cuestionar la competencia del árbitro. Acuérdate. Competence. El propio árbitro figura pero esto fue un poco, a la fecha está un poco regulado, ¿ya? Es más, SUNAR sacó su reglamento cuando sucedió el famoso caso Orellana. Acuérdense que Orellana, al momento de poder también registrar inmuebles de manera algo irregulares, se apoyaba de algunos árbitros. Y muchos árbitros también provenientes del Colegio de Abogados de Lima. Lo digo porque eso está dateado. O sea, tú no ves en Google y vas a ver quiénes eran los árbitros que participaban en los arbitrajes orellana. Y estos arbitrajes se inscribían directo a registro. Y el registrador en ese momento cuestionaba, pero obviamente estaba en obligación de inscribirlo. A la fecha, repito, eso en el reglamento de registros públicos ha sido un poco modificado, de cierta manera regulado, pero sí deben inscribirse los laudos que emanan de un laudo arbitral, ¿no? Gracias, Jennifer. Busca tu libro, no entiendo por qué. A ver. Julio, de nuevo, doctor, los arbitrajes que no son institucionales, ¿en qué lugar se llevan a cabo? Bueno, esa pregunta es básica. A ver, en el acta arbitral, al inicio, que le llaman la audiencia de instalación, ahí, al momento que determinan los plazos, determinan también el domicilio del árbitro, del tribunal arbitral. Y normalmente, ya por la práctica te digo, normalmente los domicilios del tribunal arbitral es el domicilio del estudio jurídico del presidente arbitral. ¿Ya? Normalmente.
O sea, lo pueden poner un estudio X en donde ahí se va a canalizar todas las actuaciones arbitrales, las audiencias y todo. En algunos casos hay oficinas que brindan servicios de apoyo a domicilios arbitrales. Arbitre es uno de ellos, ¿no? No voy a lanzar un comentario sobre el tema de Arbitre, pero Arbitre es uno de ellos que tiene mucha infraestructura y le dice al tribunal, vengan acá, hagan el arbitraje, y yo puedo ser su secretario arbitral y tienen todas las instalaciones. ¿Y por qué dice eso? Porque los secretarios arbitrales, sus honorarios, son casi similar a los honorarios de un árbitro. Entonces, estos centros arbitrales, llamarlo de una manera, ¿no? Pero centros de apoyo al arbitraje también reciben honorarios del conflicto que se genera, ¿no? Pero es buena la pregunta. Entonces, no está regulado, pero normalmente eligen o la del presidente del tribunal arbitral o de aquellos apoyos, en este caso de secretarios arbitrales. Milena, con esto culminamos. Doctor, en caso de indemnización, ¿qué pasaría si una de las partes no cuenta con los recursos para el pago que se fijó en el laudo, bueno, tendrían que iniciar un proceso de ejecución, ¿no? Pero ahí hay un detalle, Milena. Normalmente no se ven indemnizaciones en temas arbitrales. Te digo por la experiencia que los temas de indemnizaciones enriquecimiento indebido, los árbitros lo que hacen es derivarlos a la vía ordinaria. Y tu pregunta me permite ahondar en algo que quise decirlo en su momento. Si uno ve, hay un informe, por ejemplo, de Contraloría, y esto fue rebotado en muchas redes sociales, que decía, oye, el Estado es muy malo en los arbitrajes, porque el 80% de los arbitrajes lo pierde el Estado, ¿no? Entonces, no tenemos una buena defensa en los arbitrajes. Si uno lo ve incluso el informe en carátula y no ve el contenido del mismo, puede concluir también de esa manera. Pero ¿saben cuál es la figura en el fondo? Y esto tiene mucho que ver con lo que hemos hablado. ¿Qué sucede? A ver, ya estás en etapa de ejecución contractual. ¿Qué sucede si es que el contratista no cumple con la prestación? ¿Qué sucede? Ejecuta su carta fianza, conversamos. Si ya ejecutaste su carta fianza, que equivale al 10% del valor tradicional, que es el valor referencial de todo el contrato, si ya ejecutaste la carta fianza, cortas lo que hasta el momento hizo el contratista y lo lanzas a proceso con el saldo restante. Porque, ojo, no le has pagado. ¿Qué necesidad hay del Estado en irse a arbitraje en ese caso? Si primero no le pagó al contratista, ejecutó su carta fianza y todavía solicitó que lo sancionen en el OSA. Es por eso que pocas veces el Estado se mete como demandante en los procesos arbitrales. Entonces, ¿quiénes son los que demandan? El contratista. Si el contratista demanda, obviamente todos los arbitrajes tú lo vas a ver que el Estado puede perderlo. ¿Por qué? Porque básicamente el Estado siempre va a ser demandado. ¿Ya? El Estado pocas veces juega como demandante en una actuación arbitral. Entonces, no es muy justo decir que el Estado pierde todos los arbitrajes. Claro, si el Estado no es demandante, no va a poder ni ganar ni perder un arbitraje, ¿no? Entonces, es un poco sesgado ese informe que salió al momento de Contraloría. Repito, o sea, quien tiene el sartén por el mango es el Estado. Yo soy un contratista y yo considero que lo que he dado al Estado es lo que yo le ofrecí, pero al contratista le dio la gana de no recibírmelo y como no me lo recibió, no me va a pagar. ¿Qué me queda a mí, contratista? Demandarlo ante arbitraje. Entonces, ¿pero qué pasa si yo no cumplo? ¿Qué tiene el Estado? Me ejecuta mi carta fianza, no me paga. Entonces, las herramientas que tiene el Estado para poder proteger ese arbitraje, extra arbitral se puede decir antes, son mayores que la que tiene el contratista. No hay mucha reciprocidad en ese caso. No es por proteger a los contratistas, pero creo que la norma está más diseñada en proteger los recursos públicos que están un poco en juego en ese tipo de actividades. A ver, Etnay, doctor, ¿qué causales permiten la revisión judicial del laudo? Mira, en la 1071 hay causales establecidas respecto a los criterios que hay que tomar para solicitar la nulidad del laudo. El debido proceso, que no se haya respetado el derecho de defensa de las partes, y la falta de motivación, si bien no es una característica de una causal, pero muchas veces en jurisprudencia lo agarran como para tumbarse un laudo, ¿no?
Les comento un caso que todavía no ha acabado, pero por tema de confidencialidad no puedo dar nombres, pero nosotros solicitamos, cuando estaba trabajando en una entidad regional, solicité la nulidad de un laudo que habíamos perdido y mi argumento era de debido proceso. O sea, consideraba yo que en el actuar de los árbitros habían vulnerado determinados parámetros de debido proceso. Pese a que eso no era una causal explícita en la norma, eso fue a nulidad y con esa causal ganamos la nulidad. Y se tiraron abajo todo el proceso arbitral. Todo el proceso arbitral. En otro supuesto, que no tiene que ver con tu pregunta, pero valga un poco para meter la casuística, el tema de recusar a un árbitro, por ejemplo. O sea, no es que el arbitraje sea pues el país de la maravilla, ¿no? Y que hay conejos saltando, ¿no? Y que, no sé, Alicia está andando por ahí, ¿no? Pero yo estuve en un arbitraje con una universidad privada, contra una universidad privada, yo defendía al Estado. Yo participé en la mitad del arbitraje, me contrataron en la mitad del arbitraje, y por cosas del destino, buscando unas fuentes en internet, me di cuenta que que el presidente del tribunal arbitral que estaba viendo el conflicto entre la universidad privada y la empresa pública y la entidad pública que era me patrocinaba, el presidente del tribunal arbitral era el rector de la Facultad de Derecho de la universidad, de esa universidad. O sea, un tema así jalado totalmente los cabellos. Y ese árbitro estuvo también vinculado al problema mediático que hubo con los árbitros hace poco. Pero cosas así también puedes ver, ¿no? O sea, y obviamente lo primero que hice es recusar al árbitro, ¿no? Antes que lo recuse, el árbitro renunció. Pero no sé en qué criterio puede caber de que seas decano de la Facultad de Derecho de una universidad que tiene un conflicto y a la vez seas el presidente del Tribunal Arbitral que va a resolver sobre ese conflicto. Bueno, lo recusamos, solicité la sanción incluso en OCE, ya no supe en qué quedó. Pero un poco a la pregunta de TNAI, no vas a ver pues siempre maravillas en la actividad arbitral, ¿no? Repito, el tema estaba en persona, pero creo yo que es un proceso mejor en especialidad y en celeridad que un proceso normal, ¿no? A ver, continuamos con otra pregunta. A ver, acá hay una. Vladimir Saguma, ¿cómo estás? A ver, pero sí se supone que en estos procesos son más rápidos que en los procesos judiciales. Conozco más un proceso arbitral que lleva muchos años sin resolver. ¿Por qué pasa esto? Bueno, tenemos que ver el caso específico, ¿no? Sí hay, yo también he visto, yo también he visto procesos así. Algunas veces, a ver, ¿cómo llamarlo y ser muy diplomático en lo que te voy a decir, Vladimir? Pero como, entre comillas, estrategia legal en un litigio arbitral, una de las medidas como dilatar un proceso arbitral es recusando, ¿ya? Y les comento una anécdota para seguir aburriéndolo porque ya creo que tenemos que irnos a descansar. Yo me acuerdo cuando inicié esto de los arbitrajes, en el acta de instalación, aquella acta que te decía que se ingresa al inicio, ¿no? Que es preliminar, donde vas a fijar todos los plazos y todo, ahí hay una cláusula que dice la recusación. ¿Y qué pasaba? La recusación normalmente, hoy en día obligatoriamente lo ve el OCE, pero antes tú podías poner que los árbitros solamente podían ser recusados en Capeco, por ejemplo, cuando se trataba de una ejecución de obras. Entonces, yo involuntariamente dije que no estaba de acuerdo que lo lleve Capeco, que lo lleve las recusaciones OCE. Entonces, esto fue muy criticado por los árbitros en su momento. Y yo no entendía por qué. Te soy sincero, Vladimir, ¿verdad? Sincero, Vladimir, que yo lo hacía inconscientemente. Yo quería que la recusación, si hubiera de estos árbitros, lo vea el OCE y no lo vea Capeco, que es se podría decir que es una entidad dedicada a ver conflictos de naturaleza de obra. Y se cerró así, o sea, bajo mi negativa tuvo que ponerse el OCE. Y luego entendí de que no querían que se ponga el OCE porque una de las herramientas dilatorias, y no sé si decirlo en público esto, pero bueno, una de las herramientas dilatorias que tiene el Estado para poder alargar, o como decimos tradicionalmente, patear un proceso arbitral, es recusar a los árbitros. Si yo lo recuso a un árbitro en Capeco, la recusación me puede durar 2 meses y Capeco me va a decir si está bien o mal recusado. Y si está bien recusado, cámbiese de árbitro. Y si está mal recusado, sigas el proceso, pero en 2 meses. Pero si yo recuso a este árbitro en el OCE me va a responder en un año, 8 meses, 9 meses, un año. Entonces,
esta es la herramienta por la cual yo puedo patear un proceso. Te recuso al árbitro y no se puede actuar ninguna actividad probatoria porque ese árbitro está recusado. Entonces, así dilato, y puedes llevarte procesos 1 año, 2 años. No sé si esto se ha regulado en realidad en OSE, pero cuando yo estaba hace unos 2 años en temas de esa naturaleza, pude ver que era una herramienta dilatoria. Y pude ver arbitrajes, un poco a tu comentario, que estaban 3 o 4 años y no salían, porque recusaban al árbitro X y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hay herramientas también dilatorias que pierden la esencia del arbitraje, ¿no? Repito, hay muchas cosas que mejorar. Es buena tu pregunta. O sea, repito, no estamos en el país de las maravillas con el arbitraje, que es mucho mejor que el proceso civil, completamente de acuerdo, pero este es uno de los temas que sí hay que mejorar, ¿no? Los procesos, algunos que dilatan bastante. No es la mayoría, pero que sí hay casos, ¿no? Gracias, Vladimir. Shirley Melissa Manay Reyes. Hola, doctor. Lo que se conoce es el laudo, ¿cierto? Pero si un particular quisiera conocer del procedimiento llevado a cabo, ¿qué acciones podría realizar o no es posible? Según, a ver, creo que tu pregunta está relacionada a un arbitraje de naturaleza pública. Si es un arbitraje de naturaleza pública, yo creo eminentemente que ya está, todos los laudos están colgados en el OSE ahorita. O sea, si mañana el tribunal resuelve un tema relacionado a la municipalidad X con un contratista, ese laudo ya en pocos días tiene que estar colgado en el OSE. Los laudos anteriores sí no hay un banco de laudos. Si tu pregunta pasa por lo privado, o sea, que no hay un ente público que participe en el arbitraje como un gobierno nacional, local o nacional, si trata de Iván Palacios con la empresa, no sé, Multiservicios SC, ¿ya? Ese laudo sí no te podría decir, porque acuérdate que son confidenciales y de reserva, ¿no? Es más, expectorar a un árbitro de esa nota puede tener responsabilidades civiles para quien que lo está sacando sin autorización. Hay un proyecto, y no sé si esto se cristalizó, les hablo del año pasado, con esto del COVID creo que se ha parado mucho, en el Ministerio de Justicia que sacó Conoce a tu árbitro. Y el objetivo de Conoce a tu árbitro era que tú veas cómo ha laudado Iván Palacios como árbitro en determinadas materias. Entonces tú bajabas, Iván Palacios tiene el laudo tal, y tú puedas ver el criterio que tiene Iván Palacios. Esto creo que no se cristalizó, pero como proyecto piloto era muy buena idea, porque te permitía filtrar a tus árbitros, ¿no? Entonces yo filtro a mi árbitro que va a llevar el conflicto tal, entonces veo cuál es su criterio y comienzo a estudiar sus laudos, ¿no? Y por ende sé cuál es un poco la idea que tiene ante determinada materia. Pero sí, pues así es un poco respondiendo a tu pregunta, Melis. Gracias. Jennifer, es una broma. Bueno, señores, pensé hablar 20 minutos. Ya me perdí el especial del humor. Tenía que ver a JB. Voy a tener que verlo replicado. Así que, pero fue bastante simpático y creo que me divertí. ¿Ah? Me divertí con ustedes. Estoy a su disposición cuando deseen. Agradezco la invitación de Cápsulas Jurídicas. Me parece una buena iniciativa. Cuenten conmigo en lo que se pueda, en cuanto a la disponibilidad de tiempo también. Y bueno, me gustó encontrarme. Hace mucho no dictaba. Así que, señores, muchísimas gracias. Buenas noches.